¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos a debate. Les saluda Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Guillermo Gallegos, diputado de Ghana y tercer vicepresidente de la Asamblea Legislativa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Guillermo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas noches a todos los amigos televidentes. Es un gusto poder compartir contigo en esta entrevista. Hay varios temas para abordar. Uno de ellos es esta nueva prórroga del régimen de excepción, pues que en la plenaria del día de ayer pues generó un poco de discusión. Ya se contaba con los votos y fue aprobada. Bueno, sí, el Consejo de Ministros decidió pedir a la Asamblea Legislativa una cuarta prórroga de la implementación del régimen de excepción. Efectivamente, los votos ya se cuentan, se han venido contando con 67 votos de los 63 requeridos. Sin embargo, lastimosamente, un tema que ha golpeado a los salvadoreños, como es la inseguridad generada por las pandillas, no ha sido capaz de poder unir a todas las fuerzas políticas dentro de la Asamblea para votar unánimemente por algo que está dando magníficos resultados y que ha permitido que muchos salvadoreños hoy en día estén respirando paz y tranquilidad en sus comunidades, que se hayan disminuido las extorsiones, los homicidios y todo aquel tipo de delitos que cometían los terroristas pandilleros. No es que se haya finalizado totalmente, por eso es que se va prorrogando. Y digo que es una lástima, Eduardo y amigos televidentes, porque Arena, Vamos, Nuestro Tiempo y el FMLN, argumentando la violación de derechos humanos de personas detenidas, es la excusa que tienen para no votar y tratar de hacer ver mal todo lo que se está haciendo. Pero votaron muchos de estos grupos parlamentarios que mencionaba en la primera, no en la primera prórroga, sino en la implementación original. Votó Arena, sí. Posteriormente ya no ha votado en las cuatro posteriores. El día de ayer no lo hizo. Ellos han ocupado el método de la tortuga, de no decir nada en el pleno, pero afuera dan declaraciones y dicen que pues es la violación de derechos humanos. Yo reconozco que el régimen no puede ser perfecto, pero sí la gran mayoría de salvadoreños agradece, está satisfecho con lo que se está haciendo. Como vuelvo a decir, hay más paz, hay más tranquilidad. Los datos que tenemos son más de 46,000 detenciones. Hasta el día de ayer se ha incautado drogas, armas, más de $1 millón se ha decomisado también, vehículos, se han desmontado estructuras terroristas en todo el país, pero a pesar de eso, nosotros tristemente hemos visto cómo recientemente fueron asesinados 3 policías. La semana pasada murió un miembro del ejército, y digo que el pandillero cada vez se vuelve más agresivo. Siguen habiendo extorsiones, porque no hay que negarlo, siguen cometiendo delitos, y por eso es importante decir que por mi parte, hasta que no se capture el último pandillero, no habrá que detener la implementación del régimen de excepción. Los argumentos del FMLN y del resto de partidos a mí me parecen que no tienen ninguna justificación como para no votar. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de personas que han sido detenidas tienen vinculaciones. Es sorprendente ver en las capturas que se hacen cómo personas que no parecen o no aparentan ser pandilleros realmente son, cuando los descubren de sus brazos, de su espalda, y les aparecen letras o números alusivos a las pandillas.
Sí han habido capturas de gente tal vez inocente, pero es una minoría. Más de 600 personas han recuperado su libertad. Y claro, estas manifestaciones como la que pretendieron dar el día de ayer personas de blanco autodenominándose parientes de detenidos. La marcha que fue hacia Casa Presidencial. Hacia Casa Presidencial. Bueno, ¿qué puedes esperar de una madre o un padre, un hijo, un hermano, un familiar? Nunca va a reconocer que esta persona que está detenida es un criminal. Y nada menos hoy en las redes sociales, una de las personas que encabezaba estas marchas y que sale con un megáfono pues expresándose en contra del régimen de excepción, es la misma persona que aparece en una fotografía haciendo señas alusivas a las pandillas. Es decir, tú ves pues que realmente ahí nos confirma que la gran mayoría de detenidos pues sí tienen vínculos con las pandillas. Ahora hay algunos que argumentan que, ¿por qué tanta prórroga al régimen de excepción? Es decir, si paralelamente, después de la primera aprobación o de la primera también prórroga aprobada, se aprobaron reformas a los códigos penal y procesal penal también, incluso algunos dicen, mucho más fuertes que lo que establece el mismo régimen de excepción. Algunos consideran que no es necesario y con la normativa tal cual ya se modificó podría ser suficiente para efectuar el mismo trabajo que las autoridades realizan. Mira, todo se complementa, Eduardo y amigos televidentes. A partir de marzo en este país el solo hecho de pertenecer a una estructura terrorista es un delito. Eso no lo teníamos. A partir de marzo se le cierra cualquier cualquier posibilidad de poder recuperar su libertad en cualquier momento del proceso a un pandillero. Todas las puertas se han cerrado. A partir de marzo hay jueces, fiscales sin rostro, testigos sin rostros. Se han aumentado penas y se crearon nuevos delitos. ¿Y por qué es importante el régimen de excepción? Entre otras cosas, porque le permite a la Fiscalía tener hasta 15 días para poder presentar ante la justicia a un detenido. Ordinariamente el término de inquirir, como se le llama judicialmente, es de 3 días. Con esta cantidad masiva de gente que se está capturando, la policía podía caer en ilegalidades porque no va a ser capaz de poder diligenciar todos los requerimientos en 3 días. Y quedar libre alguno de ellos. Y quedan libres. Esta quizás es una de las principales razones por las que el régimen de excepción se vuelve importante. Además, se pueden intersectar comunicaciones. El régimen de excepción no restringe libertades. Tú has visto que aquí hay partidos de fútbol, que aquí hay conciertos, no restringe aglomeraciones de personas. Y la verdad es que va dirigida única y exclusivamente a pandilleros. ¿Cómo es que se logra tener la identificación de estos pandilleros? Por años la policía capturó, y era bien común en este país oír y escuchar que la gente decía, no, si a los 3 días lo sacan. ¿Por qué? Porque los jueces, ya sea porque no querían o porque había algo oscuro ahí, lo soltaban prácticamente. La policía se fue quedando con esos registros. Fulano de tal, vive en tal, apodo tal. Entonces lograron crear una base de datos importante de pandilleros identificados que salían de los procesos, que eran capturados, y hoy en base a todo esto que se logró recolectar es que se procede a la captura y se tiene identificación. ¿Por qué no se hacía antes? Bueno, porque no había el delito de solo hecho de pertenecer a una estructura terrorista, no existía ese delito, hoy sí existe. Algunos aseguran que ya estos grupos estaban mutando, incluso hasta poder convertirse en cárteles como de droga u otros de crimen organizado, con mayor poder de fuego, más cantidad de dinero y recursos también que iban hacia eso. Bueno, aparte de eso, ya habían permeado negocios de aparente curso legal
como por ejemplo los famosos Uber. Había aquí una red de pandilleros que dominaba prácticamente, aquí por el lado de Santa Tecla, que Saltepeque, dominaba y controlaba lo que era este rubro de taxis, podemos decir, de taxis también, de Uber, y era muy común escuchar que la gente por Santa Tecla, mucha gente prácticamente desaparecía. Hay tiendas, hay negocios que ellos implementaron a través del dinero que recolectaban en la extorsión. Pero lo que tú recoges es muy cierto también. Ya estaban adquiriendo ese poder de poder mutar a el crimen organizado. Y el caso, un reciente que acaba de suceder la semana pasada en Honduras, se le atribuye a la estructura de un grupo terrorista, principalmente la estructura MS, la muerte del hijo de un expresidente de Honduras, que por dinero, por $200,000, fueron a asesinar, fueron contratados. Entonces ya también hay prácticas de sicariato, cobrando por asesinar personas. Entonces realmente yo creo que se llegó el momento de ponerle un alto hasta acá. Y esto pasa, Eduardo, por tener la decisión del presidente de la República. Yo creo que si el presidente no toma esta decisión, estoy seguro que nunca hubiera avanzado. Pero él un día dijo hasta aquí. Bueno, el hasta aquí fue la muerte de 52, 53 salvadoreños el 27 de marzo de este año. Y a partir de eso, pues, hay un esfuerzo conjunto entre Asamblea Legislativa, órgano judicial, policía, ejército y fiscalía para terminar con este mal. Yo te puedo decir que, como lo vuelvo a decir, el régimen, la aplicación no es infalible. Lastimosamente habrán personas que no tienen nada que ver, pero que son muy pocas, pero que son capturadas, recobran su libertad. Pero en el 98% esto ha tenido un resultado positivo. La gente está muy satisfecha con lo que se está haciendo y hay un efecto también que ha producido en la ciudadanía. La gente ha perdido el miedo y está denunciando. Muchas de las capturas que se dan son en base a denuncias ciudadanas que saben dónde están, que saben dónde tienen. Hoy nada menos yo visité una clínica aquí en esta colonia médica y me decía una persona, mire diputado, en tal parte todavía siguen extorsionando. Yo me llevo esa información y pues la voy a trasladar a quien corresponde para que puedan. Entonces todavía se siguen dando. Muy a pesar de que ellos saben que van a ir a parar 30, 40 años, es una forma de vida que han tenido por tanto tiempo, extorsionar a la gente y de esto vivir, y bueno, lo siguen haciendo. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos, estamos conversando esta noche con el diputado Guillermo Gallegos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Guillermo Gallegos, diputado de Gana y tercer vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Y hace algunos días, diputado, estaba circulando o se había filtrado, según manejaba la prensa, algunos nombres de la lista Angel. Hoy ya se hace oficial este día, en la cual entre algunos de los nombres pues está el alcalde de San Miguel, Will Salgado, Ernesto Sanabria, Cristian Guevara, diputado Javier Argueta, quien trabajaba en el gobierno, René Figueroa y su esposa como parte en la nacional, porque esto también incluye otros países también de la región donde han mencionado algunos de estos nombres. ¿Cómo se puede entender esta lista o estos nombres que han sido dados a conocer, quienes pues obviamente tendrán alguna restricción en la emisión de visas o algunos de sus familiares? Bueno, en primer lugar me alegra que en
lista, diríamos, oficial, que se ha publicado el día de ahora, no aparezca el ministro Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Realmente esta es una decisión, una ley que tienen los Estados Unidos, que en el caso de nuestro país pues no tiene ningún efecto, ninguna consecuencia. Lo único que ellos pues se les va a cancelar su visa si es que la tienen. Si no la tienen pues no perderían mayor cosa, no podrán entrar a los Estados Unidos y es una decisión propia pues del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros como país pues a este tipo de situaciones ya el presidente le ha dicho pues no le da mayor credibilidad. Muchas veces se le atribuyen responsabilidades a personas que realmente no tienen ninguna situación jurídica en el país, pero cada país tiene el derecho de decidir quién entra o quién no entra a su país. Y en este caso, pues Estados Unidos ha decidido que estas personas no pueden llegar a su país. Ahora, algunos dicen que debería de investigarse, como usted decía, no hay ninguna imputación o delito en contra de las personas que hemos mencionado, algún proceso en el país, pero algunos consideran que debido a haber aparecido en esta lista, la Fiscalía debería iniciar alguna investigación. ¿Podría darse una situación así o es independiente entre Bueno, países? es que hay una cosa, por ejemplo, dos de las personas mencionadas, René Figueroa y su esposa, ya están siendo procesados, ¿verdad? A Cristian Guevara, que yo lamento mucho que haya aparecido en la lista, la responsabilidad que le atribuyen es haber introducido a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para que no se divulguen imágenes o símbolos de las pandillas. O sea, es bien subjetivo realmente el hecho de decir que esto para nosotros es un delito, el que está dentro de las atribuciones de un diputado poder introducir piezas de correspondencia. Pero por otra parte, ya René Figueroa está siendo casi juzgado o va a ser procesado o condenado por el delito de lavado de dinero. Entonces, como que no hay realmente una causa que uno pudiera decir si realmente esto no lo sabíamos o esto es delito. Will Salgado, como hablábamos, Will Salgado tiene 10 años de no tener visa, ¿verdad? Y él dijo pues que no le afectaba. Pero Estados Unidos, vuelvo a decir, está en todo su derecho como país decidir quién entra o quién no entra a su país. Me alegra mucho, vuelvo a decir, por Alejandro. Creo que para él es importante y de hecho el ministro de Hacienda tiene que hacer muchos viajes, sobre todo a organismos internacionales que tienen su sede en los Estados Unidos de América. Muy bien, retomamos el tema de seguridad. Decíamos el día de ayer se estaba dando esta marcha de familiares de detenidos durante el régimen de excepción y ellos, digamos, en la consigna que llevaban decían que se estaban dando violaciones a los derechos humanos, decía, de las personas. Incluso decían que algunos tenían casos documentados, decía que se habían torturados en las cárceles. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero quizás la voz más calificada para desmentir todo esto la ha dado el Procurador de Derechos Humanos, que es la voz oficial de la persona que vela por los derechos humanos de este país. El Procurador de Derechos Humanos hizo una verificación en los centros penales y al final concluyó que no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que sí hay son restricciones para que el pandillero ya no pueda, a través de estar en un centro penal, transmitir o ordenar asesinatos, extorsiones. Lo que sí hay es una aplicación verdadera de lo que es un régimen penitenciario, donde tengan que pagar todas las responsabilidades que tienen por haber cometido delitos. Lo que sí hay son penas muy fuertes, hasta 40 años para aquellos que cometan delito. Entonces, un familiar
alguien que le convenga querer dañar al país, al gobierno, o por alguna cuestión meramente política diga esto, pues se le va a tomar así, como una declaración política. Pero el Ombudsman o Procurador de Derechos Humanos de El Salvador ha verificado y ha dicho pues que no hay ninguna violación a los derechos humanos. Y así es, dentro del régimen de excepción, pues esto se permite también, el hecho de poder aislar a los reos, no permitirles visitas, porque pues son peligrosos en el sentido de que se tiene que hacer todo un procedimiento y son una cantidad grande de las detenciones que están haciendo. De hecho, al presidente le preguntaban en la última conferencia que el presidente daba, le preguntaban si iba a haber un endurecimiento de las medidas en las cárceles y decía que no, que ya tenían un régimen bastante fuerte a raíz de los cambios que se habían implementado y que no, era más la parte operativa en los territorios de control. Algunos ponen la atención también en lo que está ocurriendo en las Bartolinas policiales, esos lugares, digamos, intermedios donde son capturadas estas personas antes de ser llevadas a los centros penales. El hacinamiento, pues que ya existía, o las mismas condiciones en las cuales estas personas están. Bueno, esto es lógico que tenga que pasar, el hacinamiento, y que se estén ocupando Bartolinas policiales que pueden ser transitorias. En lo particular a mí eso no me importa, por mí pueden meter hasta 100 si quieren en un cuartito pequeño y ahí que se estén para que paguen todo lo que han hecho. Pero sin embargo, también se ha anunciado y hemos visto ya imágenes del centro penal especial que se está construyendo allá por el lado de Toluca, en el departamento de San Vicente. Un lugar que va a tener la capacidad de albergar a muchos de estos detenidos. Y es que nuestro sistema penitenciario, de tener alrededor de 35,000 que eran antes del régimen de excepción, ha prácticamente duplicado esa cantidad. La verdad es que si uno se pone a pensar esa gran responsabilidad que tiene en este momento el director de centros penales, Osiris Luna, como para poder lograr mantener a todos estos detenidos en unas condiciones pues que les garanticen por lo menos que tengan lo mínimo necesario para poderlos tener ahí. Pero sí, Eduardo, es un 100% más de capturas y de hecho se va a continuar capturando. Ojalá tengamos ya alguna noticia pronta de que el centro penal que se está construyendo pues pueda ir ya albergando o teniendo dentro de sus paredes a algunos ya detenidos. Ahora, la población también ha manifestado de repente un tipo de temor o expectativa si estos sujetos capturados, los que están vinculados con pandilla, van a salir o no. El presidente en esa misma conferencia de prensa aseguraba no van a salir, no van a salir de las cárceles las personas que hayan sido comprobadas que estén vinculadas a estas estructuras, porque si no sería regresar al mismo lugar donde la gente haya hecho una denuncia y llegarían a vengarse. Y saldrían con una sed de venganza, saldrían más hostiles, saldrían más violentos y saldrían más asesinos de lo que son. Por eso aquí yo pongo un tema que siempre he abanderado, que es la aplicación de la pena de muerte en el país. Porque sí, a mí me preocupa realmente, Eduardo, el hecho de que algún día las cosas en este país puedan cambiar. Ojalá que nunca cambie una configuración dentro de la Asamblea Legislativa, ni un presidente que tenga la decisión de mantener a los pandilleros detenidos. Pero cualquier cosa puede pasar en el país, pero ojalá no pasara. Porque así como se hacen las leyes, las pueden deshacer y darles oportunidad para que salgan. Por años aquí se les permitió muchas cosas a los pandilleros y ojalá que esto no suceda en el país. Hoy no tienen ninguna posibilidad desde el día cero que entraron a la cárcel hasta el último día de los 40 años, según la ley, deben de pasar detenidos. Es más, algunos que entraron antes del régimen de excepción, solo los dejan
respirar un poquito en libertad y ahí mismo los agarran y los vuelven a meter porque no han sido juzgados por pertenecer a una asociación ilícita como es las pandillas. Por eso los capturan. Pero es una realidad lo que tú dices, eso no lo podemos prever qué puede pasar en el futuro, pero ojalá Dios quiera que ninguno de estos sujetos vaya a salir. Lo importante es que hoy por hoy están detenidos, que hoy por hoy no van a cobrar su libertad muy pronto y va a ser siempre necesario el apoyo, el respaldo de la población para que aquel que se le pase por la cabeza comenzar a liberar pandilleros en un futuro, pues también sepa que la población no está de acuerdo. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay otros temas también vinculados a la seguridad o al régimen de excepción que debemos de abordar esta noche con Guillermo Gallegos, y es el tema que mencionaba usted al principio. Las detenciones de miembros de pandillas debe verse reflejado en el tema de la extorsión, que es un tema que básicamente va aparejado. La operatividad, digamos, de estos grupos va a través del movimiento de dinero, de las finanzas, y son para las empresas miles de dólares, millones quizás lo que se están movilizando en este tipo de tema. Hay una baja considerable en las extorsiones y cuánto faltará para controlar realmente al 100% quizás esta práctica que se está dando. Bueno, hay una baja considerable en la mal llamada renta, que realmente es una extorsión. Y lastimosamente en nuestro país la extorsión ya había pasado para casi la gran mayoría de comerciantes a como ser un gasto fijo a pagar dentro de los meses, dentro del día de pago. Ya lo incluían de alguna manera como un gasto que tenían que pagar. Ha bajado bastante. Hay personas que a uno le llaman, comentarios, de que se ha bajado, pero aún continúa. Aún continúa, lastimosamente no se ha podido capturar todavía a todos. En cuantificado no te pudiera decir cuánto es lo que ha bajado, pero es considerable, Eduardo. Y mira, recién comenzaba a mí el régimen de excepción, como 3, 4 días. Una persona donde yo fui a comer que estaba atendiendo me dijo: diputado, lo felicito, allá en Altavista, donde yo vivo, aquí por Ilopango, ya las señoras están sacando sus ventecitas, porque ya no les llega la extorsión, que es pupusas, pasteles, yuca, etcétera, etcétera. ¿Qué significa el que ya no paguen renta o extorsión estas personas? Que van a tener un flujo de dinero, aunque sea poquito, pero van a tener de cómo vivir. Porque una señora que vende tortillas, si le quitaban la ganancia, de nada servía que estuviera con su ventecita de tortillas. Entonces todo como que tiene para mí un efecto importante, el hecho de que el salvadoreño tenga paz pública. Tu generación, que es casi la misma mía, nosotros hasta el día de hoy no habíamos respirado tener tranquilidad o paz pública, porque el conflicto armado que comienza ya por 70, 71 y termina el 89 o 92 para ser exactos, una vez termina el conflicto armado comienza el surgimiento de las maras o terroristas en este país. Entonces prácticamente hay generaciones que no han conocido lo que es tranquilidad o seguridad pública. Hoy hablaba con unos amigos yo siempre me gusta comentar un caso que para mí me conmocionó mucho. Como todos, esta familia del preparador físico
del Club Deportivo Sonsonate, Pimentel, la familia Pimentel, venían en una ruta altamente turística. 6 personas, se les pincha una llanta, se bajan a repararlo, incluyendo un niño de 12 años. Y al final los matan a todos. Solo mira, yo me pongo a pensar en la cara de angustia de esta criatura de 12 años, lo que tuvo que vivir y qué triste fue su muerte. Ese es el diario vivir, Eduardo y amigos televidentes, en este país. Hoy es diferente. No quiere decir que al 100%, pero hay tranquilidad, hay paz, hay seguridad. Y yo creo que no importa al final el costo que tengamos que pagar como país, pero hay que hacerlo sostenido, lo que hablábamos. Hay que hacer que esto perdure en el tiempo. Y la única manera es que esto pueda permanecer por años y que no pueda modificarse. Y mientras hablábamos, yo te decía, se me acaba de venir una idea. Voy a preparar o presentar, además de la pena de muerte, que para mí es la solución final, que debería de aplicarse en este país. Por ahí me han llegado unas buenas noticias, que tal vez hay un acompañamiento, pero nosotros deberíamos dejar constitucionalmente que pandillero terrorista que entra en la cárcel hasta que cumpla el último día de su condena no podrá gozar de ninguna salida alterna. Conmutación de la pena o algo así. Ni conmutación de la pena. Hoy en día lo tenemos en el Código Penal, pero el día de mañana reforman el Código Penal, lo pueden derogar, pero para que la Constitución la puedan reformar necesitan una cantidad de votos. Esto nos daría un candado y una seguridad a todos los salvadoreños. Ahora, hay una herramienta que está siendo utilizada por la población y es esa denuncia que promueven las autoridades para los miembros de pandillas, porque solo la pertenencia a estos grupos ya es un delito. ¿Cómo se debe de filtrar esta información? Porque esto es clave, es una herramienta importante, pero también puede convertirse en algo delicado, que alguien diga, yo me voy a vengar de un vecino que me debe dinero o algo. Es anónimo, yo llamo, lo capturan y me quito un problema de mi casa, siendo que no se ha vinculado a pandillas. Bueno, aquí el llamado es para la institución policial. Tener la capacidad de poder diferenciar cuando se trata de una denuncia que no tiene ningún sustento, de una denuncia de un vecino molesto porque el vecino pone la música alta, porque el vecino saca a pasear sus perros y hacen sus cosas en su acera, o porque tuvieron una discusión. Y eso es importante que la gente que nos está viendo lo entienda y lo comprenda. No pueden sentenciar a alguien a pasar un mal momento, mínimo 15 días detenido por una situación que no tenga que ver con el involucramiento en una asociación ilícita o terrorista. Este punto es muy importante porque esto ha estado sucediendo, Eduardo. Lastimosamente, gente inescrupulosa se ha estado aprovechando para denunciar porque tengo una rencilla contigo por cualquier cosa. Entonces aquí es la Policía Nacional Civil la que debe de tener los candados, los filtros, para poder determinar si esto se trata o no de una denuncia falsa. Porque es una pena, una tristeza que gente que vaya a parar a la cárcel pues por esto. Pero hablando positivamente de la denuncia, muchas de las capturas se han logrado en base a la denuncia ciudadana. Como te decía, el salvadoreño perdió el temor porque antes era muy común que la gente te comentaba un caso, pero ¿por qué no lo denuncia? No, mira, te comenzaban a decir desde que la policía está involucrada, desde que aquí todos oyen, de que me pueden matar, y la gente tenía razón, realmente tenían razón. Si eran capaces de poder averiguar a través de malos abogados o defensores públicos que le filtraban los nombres de los testigos que los iban a acusar y las direcciones que los iban a acusar en los juzgados, y hasta ahí llegaban a amenazarlos en el mejor de los casos o los terminaban asesinando. Ya estos testigos no se presentaban a declarar, no había prueba y entonces salían libres. Si eran testigos hasta de eso, entonces con razón la gente tenía
su temor, Eduardo, de poder denunciar. Pero ese miedo insuperable que había de denunciar, se está logrando cada vez más poderlo superar y que la gente esté denunciando. Otro tema importante es el control territorial que se tenga en las zonas que eran dominadas por estos grupos. ¿Por qué? Si bien se ha cortado la comunicación, como usted mencionaba, en los centros penales o a través de cualquier mecanismo que llegara esa información hacia los territorios para generar algún tipo de violencia, pueden surgir nuevos grupos de familiares o otras personas que podían haber estado en riesgo o apoyando indirectamente como posteros o algo a estos grupos y cobrar fuerza. Es el momento donde las autoridades deben controlar lo que pasa en cada uno de estos territorios. Bueno, aquí entra una fase del plan control territorial que es la fase de prevención. Apostarle a la juventud, a los niños principalmente, para que no vayan a ser víctimas de nuevos criminales que quieran reagruparse o conformar. A la par de la prevención constante y permanentemente tiene que haber represión también ante el aparecimiento de nuevos grupos de terroristas. Y como vuelvo a decir, yo siempre pongo para mí, el terrorista es un ser cobarde que ataca a la traición, a la oscuridad o en grupo. Si nosotros tenemos la pena de muerte como una medida extrema, pero que va a servir como una forma disuasoria para que no se vuelvan a atrever a cometer o a agruparse en estructuras terroristas, yo estoy seguro que pudiera funcionar. Pero esa va a ser labor pues de todos realmente, de generar oportunidades, de generar espacios para la juventud, para que no pueda sentir ni atracción, ni que hayan excesos a la fuerza o de violencia para poderlos involucrar. Y la verdad que es un reto que vamos a tener como país para tener una paz y una tranquilidad duradera y por siempre, ¿verdad? Ojalá logremos capturar hasta el último de estas personas o de este cáncer para que no quede vivo el cáncer en la sociedad salvadoreña y a todos los podamos tener detenidos. Incluso hay algunos grupos que podrían o se aprovechaban, digamos, de la estructura de las pandillas para cobrar una extorsión y no eran miembros de pandillas, sino que eran extorsionistas que amenazaban con la sombra de. Ese es un problema grande. A mí me han contado casos, por ejemplo, que hoy en día están ocupando a personas indigentes, borrachitos, que andan en la calle y les dicen, mira, anda, tráeme aquel. Y los amenazan a muerte. Anda, tráeme un encargo y los amenazan a muerte. Si no vas, te voy a matar. Entonces, eso se está dando, Eduardo, y está pasando. Aquí las personas que sean víctimas de esto tienen que tener la fortaleza, no de negarse, pero sí de denunciar inmediatamente de alguna manera de que está siendo víctima. ¿Por qué? Porque una vez ellos, ya sea coaccionadamente, que sea de forma coaccionada, participen en esa cadena que produce todo un movimiento para llegar hasta la extorsión, el poderlo demostrar es una cosa complicada, porque solo tenemos el testimonio. Ahí es la decisión de cada quien tratar de evadir en ese momento la situación, buscar la autoridad respectiva y denunciarlos. Y seguramente pues van a ser capturados. Muy bien, vamos a la última pausa del programa, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior hablaba usted de esa propuesta que no es nueva escucharle, suya, del tema de la pena de muerte. Hasta ahora es digamos una propuesta que en otras fracciones no ha tenido cabida. Primero, ¿por qué cree que no ha habido un apoyo a una iniciativa de hacer una reforma de este tipo? Bueno, mira, es un tema bastante polémico, que así como tiene gente que lo apoya y gente que no lo apoya, pero yo estoy seguro que por los niveles de violencia que han generado las pandillas en nuestro país, cada vez ganan más respaldos y apoyos. Yo lo puedo experimentar con las muestras de apoyo de la población. Es un tema que irónicamente en nuestra Constitución sí la contempla, paramilitares cuando traicionan a la patria. Entonces, ¿cómo si paramilitares se puede tener la aplicación de la pena de muerte, con más razón para criminales, terroristas, pandilleros, se pueda tener? O sea, es bien ilógico realmente esto. Esto es de decisión, de voluntad. La propuesta ya está planteada, no es primera vez que la propongo. En una oportunidad éramos 10 diputados de Gana y 10 lo firmamos, lo introducimos, pero ahí quedó. Hoy 5 le hemos votado ya, le hemos firmado, se necesitan 10 firmas, Eduardo, según la Constitución. Una pieza que tenga como efecto reformar la Constitución necesita 10 firmas. De estas, las 5 de Gana están ya plasmadas. Y yo, como he dicho, pues, no es que se va a aprobar ya. Tiene que pasar esta legislatura y con 56 votos en la próxima legislatura se tiene que confirmar la reforma. Pero serviría para que se abriera el debate a donde debe de ser el debate de la pena de muerte. Esto yo creo que todos los hogares de nuestro país en algún momento lo discuten a favor o en contra, por esto sí, por esto no. Y es bueno que la gente lo debata. Pero donde debe de existir el debate y deberíamos de darnos la oportunidad de poderlo hacer serio, responsablemente, con los pros y los contras, es en la Asamblea Legislativa. Es el lugar donde debería de ser, porque ahí se termina aprobando. Yo lo veo como, para mí, como vuelvo a decir, el pandillero es cobarde. Huye, pega, dispara una vez, 2 veces, sale corriendo, se va. Cuando la policía, el ejército los enfrenta, se ponen a llorar, piden perdón y terminan pues capturados. Entonces esto, si nosotros lo aplicáramos por una sola vez al primer terrorista que cometiera algunos de los delitos que contemplaran pena de muerte, yo te aseguro que es un mensaje importante. ¿Y sería, según la propuesta, para todos los delitos o por delitos específicos? Delitos específicos, asesinatos. Me refiero, ¿vinculados solo a pandillas o a otro tipo de delitos? Vinculados solo a pandillas, a ciertos delitos. Una persona que por azares del destino, por cualquier cosa, cometió alguno de estos delitos, no sería condenado a la pena de muerte, sino que única y exclusivamente para terroristas. Así como el tema de la pena de muerte para militares. Ahí no te dice si el ministro tal en su cargo comete traición a la patria, va a ser condenado a pena de muerte. No, dice para militares, no dice para policía. Entonces, yo creo que esto cada vez hay más gente que lo está apoyando, lo está respaldando. Religiosamente existen diferentes pasajes en la Biblia que recogen esto de la pena de muerte. Y bueno, yo creo que para materia de estudio o de análisis deberíamos de permitirlo. Pero ahí estamos esperando pues. O el estudio o el análisis de los datos en los países que se tiene, por lo menos ver si en la data hay un indicador que pueda decir que los países que tienen pena de muerte para ese tipo de delitos, su índice de criminalidad ha bajado o no. Todo eso tendríamos que ver, porque hay países como Singapur, como Arabia Saudita, en Estados Unidos algunos estados lo recogen,
Entonces, todo esto tendría que ser, pero mientras nosotros no lo hagamos, vamos a estar siempre con esa incertidumbre. Y como vuelvo a decir, el pandillero es cobarde, es un sujeto que le teme a morirse, realmente le teme a morirse, y esto pudiera servir, Eduardo. Ahora, ¿hay posibilidad de que puedan otras fracciones acompañar o por lo menos entrar a un análisis del tema? Bueno, yo creo que sí, Okay. porque lo que yo veo en redes sociales, que es como digamos el parámetro o diferentes encuestas que se pueden hacer o se han hecho en la televisión, en la radio, la gran mayoría siempre tiende a decir, sí, estoy de acuerdo para la pena de muerte para pandilleros. Creo que esto de la presión popular puede llegar a dominar alguna fracción para que pueda acompañar. Y con 10 votos nosotros entramos la pieza y podemos iniciar el estudio y el debate. Ahora, siempre en temas de seguridad se ha estado viendo otro fenómeno también y es la migración de pandilleros. Muchos que no han sido capturados con el régimen de excepción debido al endurecimiento de las penas en el país, lo que han estado haciendo es buscar puntos ciegos y huir hacia Honduras, moverse hacia Guatemala o hacia otros sectores. Una migración, incluso al principio fue entre municipios. Algunos que tenían bajo índice se movieron a estos grupos. Sí, ha habido migración interna hacia el interior del país y hacia el exterior. A las internas se les está capturando donde quiera que estén. Como yo lo decía en son de broma, debajo de un palo de mango, metido en un barril, escondido en un ropero, escondido donde sea, se les está llegando. Y es una realidad que están migrando para países vecinos. Con satisfacción hemos visto cómo se les captura en algunos casos y son entregados a las autoridades salvadoreñas. Hay lugares como en México que fácilmente se pueden perder y nunca se pueden hallar por la extensión territorial de México. Hay otros que buscan incluso irse para Estados Unidos. Y esto es una realidad. Ojalá pues que si salen se puedan capturar y se puedan tener, ¿verdad? Y esto también me trae otro tema que ojalá la Corte Suprema de Justicia pueda dictaminar la extradición de los pandilleros que han sido solicitados por los Estados Unidos. Son ellos los encargados de dar las respuestas, el por qué todavía no, pero sí es importante. Debe de hacerse. Debe de hacerse, sí es importante que vayan a responder ante la justicia de los Estados Unidos. Y si les toca pena de muerte allá, pues sería bueno saber que les ha tocado que les apliquen la pena capital a estos terroristas. Ahora, otro tema también importante a poner atención es el tema de los deportados. Pues sabemos que hay una buena cantidad de salvadoreños que son deportados, sobre todo en los Estados Unidos, que por infracciones de tránsito y otros delitos menores de bagatela. Pero hay otros que están vinculados con pandillas, que han cometido este tipo de delitos y vienen a nuestro país y vienen a incorporarse a estos grupos delictivos. Hay que dar seguimiento qué tipo de personas son y lo que puedan estar movilizando al llegar al país y tratar de moverse. Bueno, ahí viene la cooperación entre autoridades, ¿verdad? Desde el momento que se le captura en los Estados Unidos o en cualquier otro país y van a ser deportados, la información de la captura y el por qué se le ha capturado o por qué se le está deportando debe ser informada a nuestro país, porque aquí nos da la ley la posibilidad de que solo lleguen al país y sean capturados. Correcto. Para que puedan responder por una asociación ilícita. Entonces, esto va a funcionar en la medida que tengamos, si tenemos la base de datos que salieron por ser pandilleros y está dentro de nuestras bases de datos, inmediatamente se le va a capturar. Si no se tiene, pero donde se le captura, se informa que se le ha capturado y se tiene noción de que pertenece a una agrupación de estas, pues se le va a capturar. Pero a alguien que quería ganarse la vida y que se fue para allá, que lo capturó la migración y lo regresan y no tienen ninguna vinculación, pues tendrá que seguir su vida común y sin ningún problema y con todas las normalidades de cualquier salvadoreño. Ahora, las autoridades dijeron un día de estos en una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad específicamente y el ministro de la Defensa, que también están haciendo un monitoreo en la zona rural del país por esta
migración de pandilleros hacia las zonas de montaña, hacia los tatúes y todo esto, a esconderse. Hemos visto cómo han decomisado armas de guerra que han tenido en pequeños campamentos donde estarían buscando cómo reorganizarse. Y tú viste, la muerte del soldado fue una zona rural de Nueva Concepción, y es una realidad que están huyendo pues a las zonas rurales del país, y lo bueno es que la autoridad pues hasta ahí los va a perseguir y ahí los va a capturar. Pero sí es importante la denuncia ciudadana para tener una mejor ubicación de ellos y poderlos ir a traer. Ahora, ¿sí tienen poder de fuego todavía? Bueno, es evidente porque la muerte de los soldados, del soldado y de los policías, se emplearon armas de fuego pues de alto calibre, decomisos hasta de 20 armas. Hay una gran cantidad de armas decomisadas en los últimos días, por ahí tengo el dato, son como 400 armas más o menos, entre pistolas y armas largas. Por años han ido acumulando armas. Yo me di cuenta, Eduardo, que en algunos lugares, en vez de pedirles dinero como extorsión, pedían armas. Y hay gente pues que se las terminaba dando, porque si no sobre ellos caía una pena de muerte declarada por las pandillas contra las personas. Entonces fue una forma de cómo ellos, lastimosamente, muchos seguridad privada, tuviste que eran asesinados afuera de donde estaban prestando sus servicios, solo por el hecho de robarles sus escopetas. Son tantas cosas que es importante estarlas recordando para no olvidar qué es todo lo que han hecho estos sujetos. Aquí han cometido barbaridades de cosas que muchas veces, cuando ya comenzamos a ver todo esto, que estamos bien, se nos olvida, pero debemos de recordarnos para no volver a ese pasado. Queremos agradecer su tiempo, haber compartido su visión con los televidentes. Bueno, muchas gracias, Eduardo, es un gusto poder estar aquí contigo, y gracias pues a todos los amigos televidentes que han estado pendientes de esta charla, de esta entrevista. Muy bien, y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen en su cita con nosotros el día de mañana.